Vamos a hacer una transición de izquierda a derecha. El amarillo por este lado y vamos a poner el color rojo violáceo a la derecha, ¿ya? Muy bien, por eso les decía que voy a utilizar este pincel ancho para hacerlo bastante rápido. Entonces, el primer paso es mezclar el amarillo con un poquito de agua. Puedo inclusive rociar nuevamente sobre mi paleta con el aspersor. Ya saben, solo rociarlo, que no se empose el agua, no está emposado el agua. Simplemente está como un barniz de agua encima, ¿ven? Como unas gotitas. Entonces eso me va a ayudar a que no se seque tan rápido los acrílicos, ¿verdad? Muy bien, ya mezclando el acrílico con un poco de agua, vamos a hacer como hicimos las anteriores veces, solamente una pincelada. ¿Ven? Aquí. Suficiente. Ahora vamos a disponer este amarillo, llevándolo un poco hacia la izquierda y le vamos a agregar un poquito de rojo, solo un poquito, para que este amarillo se torne un poquito más rojizo. Es el llamado amarillo cadmio, les comentaba, ¿no? Entonces hacemos la mezcla, lo combinamos con agua y el siguiente tono lo ponemos aquí al costado, ¿ven? Ahí. Listo. El siguiente tono le ponemos un poquito más de rojo, de poquito en poquito. Recuerden que va a haber una transición extensa de colores. Y aquí ya se torna un poquito más anaranjado, ¿ven? Cada vez que le ponemos más rojo al color amarillo, se torna más anaranjado, ¿ven? Así, de poco en poco. Como una escala tonal, como cuando hicimos el claroscuro en un solo color, pero esta vez utilizando la analogía del color, es decir, con los colores vecinos. ¿Ven? Y aquí el siguiente tiene un poquito más de rojo. Y le ponemos aquí al costadito. ¿Ven? Ya está. Ahora más rojo. Cada vez le ponemos más rojo. Y este estará hasta aquí, ¿ven? Allí, ya más intenso, más rojizo. El siguiente ya será casi más rojo que amarillo. Y le ponemos acá. ¿Ven? Allí. Ya está. Lavando el pincel, pero antes ya saben, primero hay que descargar el caso de el acrílico que se ha quedado en el caso del pincel, las cerdas del pincel. Descargamos un poco para lavarlo y enjuagarlo para disponer directamente del color rojo puro, este rojo puro, y lo vamos a disponer por este lado. ¿Ven? Ya está el rojo intenso, rojo puro. Ahora sí, sin que interfiera nada de amarillo, es decir, sin ninguna gota de amarillo, tenemos que mezclarlo con un poquito de azul porque se va a tornar un poco violáceo, ¿no? Entonces le ponemos el siguiente color por esta parte, es más oscuro. ¿Ven? Ya está. Bien oscuro se ve en pantalla. Le pongo más de azul y es un rojo violáceo, ¿no? Hasta aquí. Un rojo bien oscuro. Y si le pongo más ya sería un violeta. Un violeta nos ha resultado por este lado. ¿Ven? Hasta esta zona. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un claroscuro con los colores análogos.
desde un color brillante amarillo hasta un color oscuro violeta, ¿no? Así. Entonces se armoniza el color por una transición suave de tonos claros hasta los tonos oscuros según el círculo cromático, en este caso los colores cálidos. ¿Y por qué hice esto? Porque justamente nuestra referencia, o sea, nuestro modelo, tiene esos colores o se puede resolver con esos colores. Ahora lo vamos a poner en práctica. Muy bien, antes de continuar, como siempre, vamos a limpiar nuestros pinceles. En este caso, un solo pincel que he utilizado. Muy bien, ya está limpio. Y a estos colores, entre el amarillo hasta el violáceo, como una transición, voy a añadir para nuestra pintura el pigmento blanco, ¿ya? Como lo que hicimos en el caso de la monocromia, para aclarar los colores, el blanco, ¿verdad? En técnicas opacas como esta, se utiliza el blanco también. Bien, le ponemos blanco, ahí tenemos el amarillo, tenemos el rojo, tenemos varios colores que nos han salido en esta armonización. Entonces aquí vamos a volver a poner ese modelito. Noten en pantalla cómo también sucede que de izquierda a derecha se puede ver del amarillo hasta pasar por los naranjas, hasta pasar hacia la parte oscura, que podríamos ponerle en violeta. ¿Se dan cuenta? Eso en la naturaleza existe también, fíjense. Entonces lo vamos a pintar así, ¿ya? Entonces con un pincel pequeñito o mediano, creo que con este está muy bien, vamos a comenzar a hacerlo, ¿ya? Miren, ¿qué es lo primero que hago? Le voy a poner al amarillo un poquito de blanco. ¿Ven? Aquí un poquito de blanco. Y con este tono empiezo por representar los tonos más claros, que van a ser los brillos, ¿ya? Entonces por este lado, según el modelito, está bastante brillante, ¿ya? Inclusive le podemos poner más blanco, pero siempre algo de color, no blanco puro. Y poner destellos de luminosidad hacia esta parte, ¿ven? Así, blanquito. Listo. Muy bien. Ahora lo que hacemos es hacer las transiciones. Por ejemplo, desde este blanco a amarillo, entonces ya sería la parte luminosa. Ahora lo que hacemos es poner directamente solo el amarillo, ya no con blanco, ¿ya? Siempre con un poquito de agua. Aceleramos el paso porque el acrílico se suele secar, ¿no? Pero como ya hemos hecho las transiciones en la parte superior, es muy similar. Fíjense, aquí le pongo el amarillo ya también. Este amarillo inclusive está hasta por este lado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí está el amarillo, aquí también. ¿Cuál es el color que sigue? Viene el color amarillo mezclado con un poquito de anaranjado, es decir, directamente con rojo también, ya que estamos trabajando con una triada, ¿no? Entonces es fácil. Y ahora le pintamos esta parte con un amarillo un poco más cálido, un poco más como que anaranjado. ¿Ven? Por aquí. Hacia los bordes también. Muy bien. Ahora seguimos el paso y le vamos a poner más de rojo. Entonces se torna más anaranjado. Y en estas zonas ya comienzas como si fuese unas texturas. Por eso la pincelada como envolviendo a la manzanita. Fíjense, así recreamos esas texturas que tiene la manzanita. Como jaspeados. Y como verán, ya hay una interesante transición entre luz y sombra con esos colores. Solamente hacia el blanco ha sido esta zona. Aquí no tiene que intervenir ya nada de blanco, solamente
el color amarillo y rojo. Ahora le aumento más de rojo y se torna como un anaranjado enrojecido inclusive. Entonces este le ponemos aquí y ya se nota la intensidad de la sombra en la manzana, ¿no? Con un poquito más de agua vamos a frotar hacia los bordecitos, por ejemplo, por acá. Muy bien. Entonces ahora le ponemos más de rojo, casi el rojo puro. Siempre con algo de agua para que se puedan mezclar los colores. Y por este lado, fíjense, más intenso ya. Unas texturas como jaspeados. La pincelada, así de esa manera. Y ahora sí, ya pasamos del rojo intenso a un poquito de violeta. Primero el rojo intenso, el que tengo es un púrpura o más bien un magenta y es un poquito más intenso que el rojo cadmio, o sea que el rojo común de las pinturas, ¿eh? Es más intenso. Y este le pongo ya por este lado, hacia la parte de las sombras. De hecho, el rojo violáceo o hasta el violeta es en menor cantidad hacia el lado de las sombras máximas. Muy bien. Y ahora sí, le pongo un poco de azul al rojo para que se torne como un rojo violáceo. ¿Para qué? Para esta parte en sombra. ¿Ven? Ya está. Solo en esa zona. Y con unas transiciones de textura. Y listo. Para rematar, finalmente, un tono más violáceo. Y le ponemos aquí en unas pinceladas. ¿Ven? Ya hemos conseguido el caso de la intensidad de la manzana. En pantalla noto que se ve bastante oscuro, como si le hubiese puesto negro inclusive, ¿no? Pero en realidad es por el contraste, porque también aquí se nota un tanto bastante oscuro también, ¿no? No es tanto así, pero para que no se vea tan oscuro, puedo ponerle un poquito más de rojo y perder un poquito esa intensidad. Muy bien, ahora voy a resaltar con nuestro pincel Leiners algunas texturas que se han cubierto, por ejemplo, del caso del amarillo, fíjense, el Leiners con un poquito de amarillo, volvemos a las primeras zonas luminosas y aclaramos estas texturas. Por ejemplo, hay unas texturas interesantes por acá que se han perdido, o sea, la intensidad del amarillo se ha perdido por el efecto de difuminado. Bien, entonces tratamos de acentuar más las texturas propias de la manzanita con este pincel Leiners. Inclusive añadiéndole un poco de blanco para que los brillos sean más intensos por esta zona. Entonces es así como se pinta por analogía del color, ¿no? Ahora con los mismos tonos podemos hacer el caso, por ejemplo, de la ramita. ¿Qué pasa si con este violeta empiezo yo a disponerlo para hacer su ramita? Al ser un tono bastante intenso, resalta por el contraste y se ve la sombra de la ramita. Ahora le faltaría la luz. La luz lo voy a hacer con un tono anaranjado. Previamente lavando el pincelito, un tono anaranjado para esta ramita hacia el lado izquierdo.
Entonces se ve con un efecto de luz y sombra también. ¿Ven? Entonces se puede lograr esa sensación de volumen también utilizando los colores análogos. Muy bien, ahora vamos a completar la sombra, ¿ya? La sombra lo podemos hacer con los mismos colores. En el caso de una sombra sobre una tela blanca, ¿cómo se desarrolla? Les he recomendado y siempre hablaba de los blancos. Se puede poner sombras violetas, pero agrisadas con su complementario y más blanco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para la sombra? Lo que voy a hacer es poner o mezclar un violeta, aquí lo tenemos también, y a este le ponemos blanco, les decía, ¿ven? Blanco. Y para neutralizar le ponemos amarillo, o sea, para que sea gris. Entonces allí disponemos de este tono, con un poco más de amarillo, para su sombra. Las sombras, cuando están cercanas al elemento, son oscuras. Por ejemplo, este de acá. Por más que le he aumentado blanco, se torna un poco oscuro. Pero estas sombras, mientras más se alejan, deben tener más de blanco, o se aclaran, pues, ¿no? Y ahí aparece estos grises violetas. ¿Ven? Es un gris violeta que resalta. Con un poco de agua voy a fundir un poco más esta zona para que se difumine y se pierda. Y ahora a este violeta aún más de blanco, para que esté bastante claro como una sombra sobre una superficie blanca. ¿Ven? Aquí está. Y disponemos por este lado. Con un poco de agua fundimos para que se note un poco más difuso, difuminado. Y finalmente le ponemos el máximo de claridad con más blanco. Podemos poner este violeta al lado del blanco y que sea más intenso. Así. Muy bien. Y con agua o el pincel húmedo fundimos antes de que se seque. Bien, ya tenemos la sombra. Ahora también el blanco del papel interfiere haciendo un contraste muy, pero muy fuerte. Lo que vamos a hacer en esa zona es ponerle un tono el cual armonice con la manzanita. Entonces este tono va a ser un amarillo con su complementario violeta más blanco. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos, fíjense, amarillo. Ahora le ponemos su complementario violeta, es decir, agrisamos el color. Poquito nada más, si le ponemos mucho se agrisa mucho. ¿Ven? Como un ocre amarillo. Y a este le ponemos bastante blanco. Y con este color grisáceo vamos a pintar el fondo. Fíjense cómo es como un crema. ¿Ven? Sale como un crema. Y este va a armonizar también con la manzanita. No va a ser un contraste fuerte entre el blanco del papel, ¿no? Por eso en los bodegones que hacemos,
inclusive en la anterior sesión, utilizamos pues el manchado o el background para que no pase eso. Suele pasar a veces que el blanco del papel contrasta mucho con la pintura y por eso queda a veces oscuro y no se ve tan bien. Entonces con un fondo se ve mucho mejor, ¿ven? Sí. Muy bien, pero lo principal ya saben, cómo se puede hacer un elemento, en este caso la manzana, en un claroscuro, pero entre los colores análogos, ¿no? Los colores vecinos. Este color amarillo quebrado armoniza con la sombra, porque la sombra es violeta y las luces son amarillas, entonces se armoniza también. ¿Ven? Entonces ya solamente hacemos esas zonas del límite, ¿no? Ahí. Generalmente donde hay más luz, por ejemplo por este lado, se le pone un fondo más oscuro. Y por donde hay sombras, hacia el lado izquierdo, se le pone un fondo más claro, para que contraste y resalte la figura del elemento pintado. En esta parte lo hice un poquito rápido porque ya saben que los acrílicos se secan rápido, por eso siempre con una ligera rapidez hay que hacerlo. No ceñirnos o pegarnos mucho a los detalles, porque son los que harían que el trabajo resulte más cortado y sin las transiciones suaves para que se vea mejor. Hacia la base, hacia abajo, le podemos poner un poco más de claridad hacia el fondo. Es decir, al mismo color, ponerle más blanco y que se vea un poco más brillante y que contraste con la sombra más oscura. Así por todo el contorno. Y va a resaltar mejor la sombra. Y que se funda un poquito hacia arriba. Entonces así de esta manera se puede hacer un trabajo entre los colores análogos. Muy bien, entonces aquí ya hemos terminado esta parte. Vamos a esperar a que seque para poder disponer luego de lo que viene a ser el caso de la armonización del color por complementarios, ¿no? Muy bien, tengo agua limpia y ahora vamos a comenzar con los colores. Ya también de este lado, fíjense, acá nuevamente les voy a mostrar la carta cromática y aquí están los colores ya también fríos, ¿ya? Porque para la manzanita, como es una manzana verde, podemos comenzar desde el verde limón hasta lo que viene a ser inclusive el color rojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el caso de complementarios, ¿no? Los complementarios, en este caso, inclusive van a ir desde esta parte por analogía, es decir, el verde claro, luego el verde oscuro, hasta acá, y directamente nos vamos a pasar al rojo. Ya no vamos a hacer el azul violáceo, el violeta, ni el caso del rojo violáceo, sino desde el verde con su complementario, ¿ya? Así. Pero esto se va a entender mejor con la práctica. Muy bien, para ello disponer de otra paletita, otro platito,
Y vamos a poner los 3 colores primarios. En esta paletita ya también voy a poner menos de rojo, porque solamente es complementario, y más del color amarillo y azul, ¿ya? El amarillo y azul acá en una buena cantidad, y rojo solamente un poquito. Ya está, ¿ven? Listo. Muy bien, entonces voy a comenzar de un verde, pero del verde limón, les decía, ¿no? Y para obtener un verde limón se combina en mayor cantidad del amarillo y solo un poquito de azul, logrando un verde limón. Le ponemos un poco de agüita. Y ahora disponemos de este color para hacer la primera pincelada. Por aquí. Una pincelada suficiente. Muy bien. Ahora le ponemos un poco más de azul y el verde se torna un poco más intenso, ¿no? Preparamos siempre una buena cantidad. Muy bien, este color lo ponemos aquí al costadito. Ya está. Ahora le ponemos más de azul. Entonces se vuelve cada vez en un verde un poquito más fuerte, ¿no? Y este le ponemos por acá. ¿Ven? Ya está. Ahora sí, le pongo más de azul y se va a convertir en un verde intenso. O sea, un verde viridian más o menos. El verde más intenso es el verde viridian. Aquí está. Muy bien. Ahora ya teniendo este verde intenso, le podemos poner un poco más de azul y obtener un verde inclusive más todavía, más intenso. Y ahora sí le ponemos ya su complementario, porque desde el verde más claro hasta el verde más oscurito, ya conseguimos una buena transición, pero ahora tenemos que pasar con su complementario. Y justamente el complementario del verde es el color rojo. Y le ponemos un poquito. Solo una pizca, ¿ven? Hacemos que el verde se torne más oscuro aún. ¿Ven? Ahí está. Más oscuro. Poniéndole más de rojo, se quiebra el verde, es decir, cambia su tonalidad y se convierte en un color neutro. Allí está. Ya es como combinar el verde con negro, parece. Si le pongo más de rojo, aparece un marrón. Un marrón, como café más o menos. Miren. Allí está. Marrón. Ahora, si le pongo más de rojo, esta vez voy a limpiar el pincel porque tiene bastante verde todavía y queremos que ahora resalte más el rojo, así es que voy a limpiar el pincel. Y ahora al verde le aumento más rojo que verde. Y aparece un rojo oscuro. Un rojo oscuro que lo ponemos por aquí. ¿Ven?
rojo oscuro. Después necesitamos aumentar mayor intensidad del rojo, ya directamente su complementario, ¿no? Aparece ya su complementario. Entonces este complementario aparece por aquí ya. Listo. Voy a limpiar nuevamente el pincel porque al ser el color verde dominante, me parece que todavía sigue dentro de las cerdas. Por eso lo enjuago y lo limpio nuevamente. Ahora le voy a poner el rojo puro para que resalte más con el pincel aún más limpio. ¿Ven? Ahí está. Y ahora el rojo se puede aclarar con el amarillo para que resalte más, ¿no? O sea, así vamos haciendo que los colores se fusionen, resalten de esta manera. Fíjense, con un poco de amarillo aparece el rojo cadmio. Este rojo magenta con el amarillo se convierte en el rojo cadmio, que es el conocido como rojo, pues el rojo del traje de Superman, el rojo de la bandera del Perú, es un rojo cadmio. Muy bien, y un poquito más de amarillo, hacemos que el rojo tenga más brillo también, y terminamos de esta manera, ¿ven? Listo. Entonces esta es una armonía de transición de color por complementarios, ¿no? Así se puede realizar también. Muy bien, limpiamos el pincelito para que no se vaya a secar. ¿Y para qué hemos desarrollado de esta manera el trabajo? Porque podemos utilizarlo para pintar nuestro modelo. Fíjense, voy a mojar el caso de la paletita porque se suele secar rápido, ¿no? El caso de los acrílicos. Lo mojamos un poquito con el aspersor. Voy a preparar de una vez para el fondo el rojo y un poquito de amarillo, ¿no? También un poco de blanco puede intervenir. Entonces, fíjense. El color blanco lo ponemos por acá para aclarar los colores. Voy a sacar más de rojo porque ya se ha gastado un poco. Y listo. Con un pincel ancho vamos a empezar por el fondo. Entonces el rojo magenta que yo tengo es muy oscuro. Le voy a poner amarillo para que se vuelva como un rojo cadmio, es decir, ya les expliqué, como el de la bandera del Perú, ¿no? Ese rojo es este, el magenta más el amarillo. Voy a combinar más porque el fondo es una zona bastante amplia. Y este rojo le ponemos blanco. Sale rosado porque le falta más de amarillo. No combiné con mucho amarillo del que tengo porque se ha infiltrado un poquito de verde. Por eso prefiero sacar un amarillo directo del chisguete. Y así entonces ya tenemos ese rojo apropiado para el fondo. ¿Ven? Este rojo lo pintamos todo el fondito. Con un poquito más de agua. Hacemos como un cuadradito, ¿no? Así. Las zonas amplias con un pincel grande y las aristas o zonas detalladas con un pincel pequeñito. Ya está, ¿ven? Todo el fondo de esta manera. Aunque en el fondo también hay variaciones tonales. Les decía, por ejemplo, en las partes más oscuras podemos aclarar más el color y en las partes más luminosas de la manzana oscurecer un poquito el color. Así funciona el contraste.
Listo. Entonces, para aclararlo en las zonas más oscuras, un poquito más de amarillo y blanco. ¿Dónde está más claro el fondo? Por aquí, fíjense, en esta zona hay un contraste. Se nota más clarito este lado. Y en esta parte también, hacia el lado de la sombra. Ese mismo tono le ponemos por acá. Y ya está. Solo esas zonas, ligeramente un tonito más claro. Listo, ya tenemos el fondo resuelto para hacer el elemento. Entonces también se puede trabajar del fondo hacia el primer plano. O inclusive hacer un background de color rojo, el color dominante. ¿Por qué no lo hago? Porque a veces cuando son colores complementarios necesitaría 2 o hasta 3 capas de verde para solucionarlo, porque como son complementarios, entre capa y capa también se mezcla y se puede ver un color oscuro. Por eso el caso de el background se le hace con bastante agua y no es que se le ponga un rojo intenso, sino como un rosado sale. Hay diferentes formas para pintar. Muy bien, descargo el pigmento del pincel, lo lavamos, esperamos un poquito a que seque el fondo para poder ya pintar la manzana con esa armonía de colores complementarios. Estaba explicando que vamos a iniciar desde el color blanco con verde limón, aquí le pusimos, y ahora le estamos poniendo ya los colores un poco más intensos, es decir, como el verde limón hacia el verde, ¿no? Aunque les decía que este verde limón es predominante, está en muchos espacios de esta manzanita, ¿ya? Entonces este verde es combinado con el amarillo más el color azul. Y disponemos de este por estos lados. El color amarillo es uno de los más transparentes. Quizás vayan a notar que si ponen este amarillo en donde está el lápiz u otros colores, no los pinta, ¿no? Es por su transparencia, ¿ya? Entonces, suele pasar en cualquier marca de acrílicos. El pigmento amarillo siempre es un poquito más transparente. Ahora, fíjense, le pongo más de azul a este amarillo y se torna en un verde un poquito más intenso. Y este le ponemos también en los contornos. Así vamos abarcando ya bastante de la zona de la manzanita. Y en las zonas oscuras le aumentamos más de azul. Es decir, conseguir un verde más intenso. Muy bien, entonces cada vez el verde se nota más y luego nos preparamos ya para agrisarlo, ¿no? Quebrarlo con su complementario. Ahora sí, este verde
Vamos a combinar más entre el amarillo y el azul, conseguir un verde intenso y vamos a quebrarlo con el rojo. Le ponemos un poquito de rojo, sin nada de blanco, al verde y conseguimos pues los colores que ya hemos hecho hacia arriba, ¿verdad? Esos tonos nos van a ayudar a definir la sombra. Muy bien, este mismo tono para la parte superior en esta hendidura, ¿no? En esta sombra superior, como en un ombliguito que tiene. Ya está. Y ahora sí, con más rojo, ya agrisamos por completo esta zona para que sea una sombra intensa. Y luego ya también nos vamos hacia el rojo y nos sale como un marrón, decíamos, ¿no? Como este marrón. Y le ponemos acá en el lomo de sombra, o sea, donde está la parte más oscura de la sombra. Para luego poner en mayor intensidad el rojo. El rojo con verde se convierte en un rojo oscuro. Y este rojo oscuro va a venir bien por este lado. Y ahora sí le hacemos los reflejos con el rojo más claro, con ese rojo cadmio que les comenté, ¿no? Este le ponemos en menor cantidad y como en unas veladuras bien suaves, porque solamente es un reflejo, no es que la manzana sea así, sino que tiene un reflejo en esta zona. Con un pincel pequeñito ese mismo reflejo lo puedo poner aquí también, casi por el bordecito, pero fundiéndolo. Muy bien, aquí hay otros verdes también, como una sombra, como una transición hacia la parte del ombliguito, y le vamos a poner por acá un verdecito un poco más oscuro. Son detallitos ya. Es lo mismo que estamos haciendo en grande, pero en estas zonas en pequeñito. Y ya está. Al final, como el caso de la otra manzana, resaltamos los tonos más brillantes con este verde limón, porque hay por acá en esta zona unos tonos brillantes, ¿no? Y la parte de la sombra intensa de su ombliguito también con este color neutro. Entonces así vamos definiendo, vamos resaltando algunas zonas, las texturas, para ya terminar el trabajo. Finalmente su ramita, que también lo podemos hacer
con el verde y rojo, que es el tono más oscuro, como un gris marrón así. Con ese mismo tono podemos delimitar la ramita para que resalte. Los colores complementarios tienen esa propiedad de conseguir una intensidad de gris casi parecida al negro. Resaltamos la luz con un tono amarillo ocre, es decir, amarillo con un poquito de su complementario y violeta. Se ve como un amarillo mostaza y le ponemos en las zonas brillantes, donde hay un poquito más de luz. Mientras va secando, le ponemos la sombra que se proyecta. La sombra que se proyecta es entre el rojo del fondo, porque como cae sobre la tela la sombra, entonces solamente se oscurece el rojo. Para oscurecer el rojo, disponemos de su complementario verde. Entonces son los mismos colores. ¿Ven? Un rojo oscuro por acá. Para la sombra que está al lado de la manzana, vamos a combinar el rojo y el verde a 50-50, es decir, que salga un gris bastante oscuro, casi como un negro. Entonces este rojo más este verde nos sale un gris o marrón oscuro. Y con un pincel más pequeñito lo detallamos. Y esta sombra intensa hace que resalte el reflejo con mayor luminosidad. ¿Ven? Listo. Y la sombra se aclara cuando se aleja del elemento. Así es que a gris le vamos a aumentar más de rojo, sin mucho verde. Profe, esa manzana me ha costado mi amarillo, no agarraba verde claro. Como les decía, el amarillo suele ser bastante transparente. Por eso, en el caso del amarillo y en estas zonas, por ejemplo, para pintar yo prefiero dejar el fondo blanco y no hacer un background porque nos costaría bastante pintarlo de un tono amarillo. Porque el amarillo, al ser transparente, siempre a veces se ve opacado por una primera capa. Entonces, cuando lo pintamos así sobre el blanco, resalta todavía, ¿ven? De esa manera ya tenemos estos dos ejercicios de armonización del color, ¿ven? Para la sombra o reflejo de este lado, tiene que ser este rojo cadmio. Es decir, un rojo que se parece a la bandera del Perú, ¿no? Ese rojo un poco de tono sangre, algo así, ¿ya? Porque el rojo que yo tengo es el magenta, que es un poco más como el pintalabios de las señoritas, ¿no? Entonces, en mayor cantidad el rojo para que resalte como reflejo, porque la luz cae sobre la mesa y este color se ve reflejado aquí. Eso mismo
también lo hice acá en esta pinturita. Esta es una tela, fíjense. Lo bonito de pintar en las telas es que se puede enrollar, es bastante flexible, fíjense, como una telita. Y entonces acá también lo pinté con acrílicos. Y fíjense cómo en este caso también resolví estas manzanitas, pero el reflejo no es tan intenso porque el fondo no era de un tono rojo, sino como una telita un poco más de color ocre más o menos, ¿no? Entonces el reflejito, fíjense, es un poco más bajo, pero siempre cuando le dan, por teoría del color, si le damos esa pincelada, se nota un poquito más especial que simplemente hacer un claroscuro. ¿Ya? Eso es muy importante para hacerlo. Sí, profesor. ¿Y la sombra, profesor, de abajo, con qué lo hago, profesor? Esta sombra proyectada es con este color en el cual el rojo tiene más de verde, oscureciéndolo más. De repente hacer un segundo intento siempre es importante. En anteriores cursos también nos mostraban que hacían un segundo, un tercer intento, el cual sirve para ir mejorando con la técnica, ¿ya?